Hubo varios momentos en la época de mi niñez en las cuales viví experiencias que me hicieron sentir muy mal. Uno era cuando estaba estudiando, no sé, como segundo grado, tercer grado de primaria, quizás antes de eso, no recuerdo exactamente. Lo cierto es que estaba en el colegio, en la escuela, y recuerdo que salíamos al receso, al recreo, a media mañana, y bueno, quería jugar como todos los niños, compartir, correr, reír. De repente siento cuando voy corriendo por el patio de ese colegio, de esa escuela, siento que algo me golpea muy fuerte por la espalda. Y bueno, yo al sentir el golpe simplemente me empecé a quejar, empecé a llorar, lo recuerdo claramente, e intenté ver qué había pasado, qué me había golpeado. Y cuando volteo, había sido un niño que estaba tirando piedras. Y una de esas piedras me golpeó a mí en la espalda. Lo peor fue que el niño andaba con sus piedras en la mano y siguió amenazándome que me iba a tirar otra piedra. De hecho, me desafió por de alguna manera como que, bueno, ¿qué vas a hacer? Te acabo de tirar una piedra en la espalda y tú, ¿qué vas a hacer? Y aquí estoy preparado con otra piedra por si acaso. Sorprendente para mí, no me había enfrentado a esa situación en mi corta vida en ese momento. Y me quedé paralizado, no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar y simplemente seguí llorando. Pero recuerdo que sentí miedo y a partir de ese momento le tenía miedo a este muchacho, que ya ni recuerdo ni cómo se llama ni cómo era, pero sí recuerdo ir a la escuela, ir al colegio, siempre con miedo, pensando que me iban a volver a tirar piedras, pensando que... Y ya no podía disfrutar incluso de salir al recreo, jugar y divertirme tranquilamente como un niño normal. Y ese sentimiento me siguió acompañando por varios años. Luego, más adelante, como en sexto grado de primaria, yo quería como interactuar con todos los compañeros del salón, con las amigas, con los amigos, pero había un muchacho que también, no sé, algo de mí no le gustaba y empezaba a molestarme. Cuando yo quería hacer algo, me empujaba, me quitaba del sitio, me decía, si iba a decir algo, me mandaba a callar la boca. Un día recuerdo que fue ya como que cuando yo reaccioné por primera vez. De hecho, ya había pasado que en la salida también me amenazaba que me iba a golpear en la salida. Y yo buscaba la manera como de irme rápido, como de que llegar rápido a mi casa para evitar ese conflicto y me daba terror y temor enfrentarme y tener una pelea. De hecho, nunca había peleado antes. Y yo recordaba aquel momento y aquel episodio cuando estaba más pequeño y eso me inundaba de miedo y me volvía ese terror y ese pánico. Pero un día, estando en mi salón de clase, este niño, yo voy a abrazar a una compañera de clase, estábamos todos alrededor del escritorio del profesor, el profesor no estaba, había salido un momento, y no sé qué estábamos viendo allí de lo que estaba en el escritorio, y yo vengo y abrazo a la chica. Y en eso siento que me golpean, pero súper fuerte, una tremenda patada en el trasero que yo me quedé así, ¿what? O sea, ¿qué pasó aquí? Ya pasó de ser la humillación, el bullying, las palabras, la ofensa, las amenazas, y ahí hubo una acción. Y este chico me pateó el trasero literalmente. Yo sentí ese golpe en mis nalgas, en mi trasero, y yo dije, epa, ya va, ¿qué pasó aquí? Y en ese momento, no sé qué pasó en mí, que yo sentí la necesidad de enfrentarlo. Y con miedo, con lo que sea, yo lo enfrenté y empezamos a pelear allí. Lo cierto fue que después llegó el profesor, nos separó, etcétera, nos llevaron a dirección. Cuando nos separaron, yo me di cuenta que el chico estaba botando sangre por la nariz. Y entonces, de algún modo, pues no es que me sentí bien por él, pero sí yo sentí cierta paz y cierta calma porque tuve la valentía de enfrentarlo, ¿de acuerdo? Y bueno,
A partir de ahí, les cuento simplemente que ese muchacho más nunca se metió conmigo. Luego volvimos a compartir en un curso más adelante, muchos años más adelante, y él me trataba con total respeto y normalidad. No con esto te quiero decir que estoy incentivando a las peleas juveniles y escolares, nada de eso. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Surge una pregunta y es el tema de este video. ¿Cómo hago para no juzgarme tanto, perdonarme, dejar la ansiedad que me genera el estar pensando en mis errores del pasado? En aquello que yo cometí, que hice, que no hice, que dejé de hacer, que me hace sentir mal, que se queda como grabado en mi memoria y en mi mente y no puedo salir de allí, no me puedo desapartar de ese sentimiento. Bueno, hay algo que llaman el arco de redención, que es como cuando tú eres capaz de hacer algo que es una acción contraria a aquella que recuerdas que te hace sentir mal. Y cuando hacemos esto, es mucho más fácil perdonarnos, es mucho más fácil trascender eso, dejar de juzgarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer en ese pasado. Porque finalmente, recuerda que acá en este canal hemos hablado de los niveles de conciencia y aumentar y expandir nuestra conciencia, una de las cualidades, de las características es entender que nadie nos hace nada, que todo lo que vivimos era parte del proceso que teníamos que vivir, que las decisiones que tomamos en un determinado momento de nuestra vida, las tomamos porque pensábamos que era lo mejor que podíamos hacer en ese momento, con el conocimiento que teníamos y con los recursos que teníamos en ese momento. Así que no hay nada que juzgar, no hay nada que perdonar, no hay nada de qué arrepentirte. O sea, si sentiste arrepentimiento, entonces debes corregir esa acción y en el presente buscar la manera de redimir, buscar ese arco de la redención para redimir eso que sentiste que hiciste mal y en el presente, porque ya en el pasado no puedes hacer nada, en el presente haz una acción que de algún modo redima eso que tú sientes que lo hiciste mal. Tienes que aprender a entenderte, abrazarte y perdonarte por eso que hiciste mal. Tienes que perdonar y abrazar a aquellos que lo hicieron, que tú sentiste que te hicieron algo a ti. Pero finalmente la gente hace cosas, tú haces cosas. Pero muchas veces en el fondo no hay una mala intención realmente. Entonces yo me sentía terrible, mal, deprimido, decaído, sin fuerza, sin valía, porque sentía que otros tenían como más fuerza que yo, más poder que yo, más inteligencia que yo. Y yo me sentía muy mal por no haber accionado, haber sido un cobarde. Y me sentía cobarde. Cuando yo tomé la decisión de enfrentarme a este chico, eso de algún modo me reivindicó, redimió ese miedo que había sentido, esa cobardía que había sentido en el pasado y allí empecé a encontrar un equilibrio. Los seres humanos y este mundo en general siempre busca el equilibrio, busca como que las cosas se acomoden. De hecho hay leyes universales como la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, la ley del ritmo. Y si nos damos cuenta, todas estas leyes universales de algún modo nos están hablando de un equilibrio en el universo, de la causa y el efecto. Entonces, cuando generalmente a nivel civil, a nivel legal, alguien comete un delito, pues tenemos esa inclinación a querer que pague por ese delito con algo más o menos equivalente. Bueno, de la misma forma tenemos que hacer en nuestra vida. Sentimos que no podemos abandonar una idea de algo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado que nos atormenta, pues redímete. Busca la manera de cambiarlo, de hacer acciones en el presente que sean totalmente diferentes, contrarias, equivalentes y que rediman esa acción que tú sientes que hiciste mal o que dejaste de hacer. ¿De acuerdo? Eso es parte de cómo perdonarnos, de cómo liberarnos de ese pasado, de cómo dejar de juzgarnos a nosotros mismos, aceptarnos y perdonarnos, entender que era parte de nuestro proceso y que no podíamos hacerlo de otra manera que como lo hicimos. Ahora, en el presente tengo el poder de accionar y de redimir eso que siento que quizás debo redimir, ¿de acuerdo? Y así, solamente así, vamos a poder realmente perdonarnos. Primero a nivel consciente, entendiendo que no, de algún modo no era culpable por eso que hice, los demás tampoco lo eran, pero luego a nivel de acción tengo que hacer alguna acción para yo sentir realmente esa paz y ese equilibrio dentro de mí. ¿De acuerdo? Te doy unos ejemplos. Si en el pasado eras tímido, todo el mundo pasaba por encima de ti como me pasaba a mí, pues trata de desarrollar habilidades sociales. Trata de tomar valentía, leer libros, cómo ganar amigos, influir sobre las personas, rodearte de personas muy sociales, hacer lo que tengas que hacer
para convertirte en una persona más social, vencer la timidez y que tengas aunque sea un momento en el que te sientas que has dominado eso y que ahora te convertiste en una persona que es capaz de hablar con los demás, que es capaz de mirar a los ojos a las personas y que en algún momento quizás vivas, cuando te des cuenta, estoy viendo la experiencia donde todos quieren estar contigo y la pasan súper bien y no tienes miedo a hablar y no eres tímido. Y cuando sientas eso, cerrarás el ciclo, sentirás el equilibrio, te perdonarás y dejarás de juzgarte por eso que pasó en el pasado. Valga la redundancia. Otro ejemplo, sentiste cobardía. Mi caso, el ejemplo que te conté. Luego busca la manera entonces de hacerte fuerte, quizás también físicamente o sobre todo mentalmente. Pero yo te recomiendo las dos. Trata de hacerte fuerte físicamente, pero también mentalmente para que aumentes tu autoestima y adquieras esa valentía que necesitas para redimir las veces que fuiste cobarde en el pasado. Perdiste dinero, hiciste que tu familia sufriera una situación muy difícil por un error que cometiste a nivel financiero. Bueno, busca la manera de recuperar ese dinero. Si es posible, de multiplicar ese dinero y reponerlo. ¿Tienes alguna deuda con alguien? Busca la manera de pagar y solventar esa deuda. Justamente yo estoy en ese proceso ahorita, buscando opciones que realmente estén en armonía con lo que yo hago, con lo que a mí me gusta hacer, con lo que me apasiona, pero que a su vez me permitan recuperar el dinero que sentí que en algún momento perdí por malas decisiones financieras. Quizás sea tu caso o no. Ese, por ejemplo, es mi caso y estoy tratando de redimir eso. Ya me he perdonado a nivel mental, de conciencia, ¿sí? Porque entendí que simplemente era un ignorante y por eso tomé esas malas decisiones, pero ahora me toca la parte física y estoy trabajando para crear esa nueva realidad en la que reponga, repare, redima ese error financiero del pasado. ¿Listo? Vamos con otro ejemplo. Perdiste una oportunidad por procrastinar. Dejaste pasar el tiempo, no lo hiciste. Nunca es tarde, estás vivo, estás viva. Hazlo. Comienza a hacer algo para lograr o tener esa sensación de logro, de éxito. Y lo mejor que puedes hacer para tener esa sensación y alcanzar alguna cosa es comenzar a convertirte en una persona disciplinada. Lo contrario de la procrastinación es la disciplina. Entonces ten esa armonía. Redime la procrastinación que has tenido y solvéntalo con disciplina. Conviértete en una persona disciplinada a partir de ahora. Y así, con el trabajo duro y la disciplina, vas a empezar a lograr, a tener pequeños logros que te van a hacer sentir satisfecho y en equilibrio y en paz contigo mismo, contigo misma, porque estás redimiendo la procrastinación del pasado. Y por último, otro ejemplo, y ya con este termino, si trataste mal a alguien en el pasado, lo humillaste, fuiste grosero, reaccionaste de una manera que no lo debías hacer, quizás mientras te estoy mencionando esto, estás pensando en eso esa mala palabra que le dijiste a tu mamá, a un hijo, a una pareja, ¿de acuerdo? A un compañero de trabajo, a quien sea. Y lo hiciste mal y quizás ya no puedes ir a pedirle perdón a esa persona porque quizás ya se murió, quizás ya vive en otro país, quizás han pasado muchas cosas que ya no puedes ir a remediar eso. Entonces, en el presente, proponte empezar a tratar bien a las personas, poniendo sus límites si hay que ponerlos, hablando muy con carácter si hay que hacerlo, pero sin tratar mal, sin humillar, sin dejarte llevar por tus emociones, teniendo mayor inteligencia emocional. Empieza a desarrollar y a trabajar y a cultivar una mayor inteligencia emocional. Y eso te va a ayudar a redimir eso que sentiste que hiciste en el pasado mal. Y así vas equilibrándote, perdonándote, te liberas de ansiedad, te liberas de culpa y vas a poder fluir mejor en este nuevo tú que estás construyendo. Recuerda que en este canal hablamos de desarrollo personal. Estoy trabajando en mí, te comparto todo lo que voy aprendiendo en ese proceso. Soy coach ontológico, autor de este libro Despierta, 7 pasos para la transformación personal, que si quieres que te acompañe justamente con una herramienta que te ayude a comenzar un camino de cambio y transformación personal, pues puedes adquirir mi libro en Amazon. Te voy a estar dejando el link en la descripción y primer comentario. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y familia, nos vemos en un siguiente videazo. Let's go. Chao, chao.